En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy estamos reunidos como familia nuevamente, siguiendo estudiando el libro de Marcos capítulo 11. Vamos a leer, a terminarlo de una vez, en el versículo 27 hasta el final, 33 yo creo es. Pero antes de empezar a discernir la palabra de Dios, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe y que nos dirija, puesto que Él es el maestro de maestros, el predicador de predicadores. Pidámosle a Él que venga aquí, que haga de nuestros corazones tierra fértil para poder entender lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy, y que me use como instrumento de Él, que mi boca, mi corazón sean solamente instrumentos. Siervo inútil soy, la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender. La lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y lleva a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Amén. pidiéndole a nuestra Santísima Madre su divina intercesión para que por medio de su intercesión nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, especialmente por aquellas que ya nadie ora, que nadie reza, aquellas que están abandonadas, aquellas que tienen mucho tiempo, pero no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También pedimos la intervención de Santa Margarita Lacoque para que interceda ante su marido Jesucristo nuestro Señor, para que nos ayude, que por cada like, cada programa, cada suscriptor igualmente nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. No se haga la voluntad de nosotros, sino siempre la voluntad de Dios. Y todo lo pedimos en nombre de Jesucristo, que vive, que reina por los siglos de los siglos y un solo Dios. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos en Marcos. Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. Les pido perdón si hubo deseo, porque me aplicaron la segunda vacuna apenas hace unas 2 horas y me está dando un sueño, pero que se haga la voluntad de mi Padre y no la nuestra. A fin de cuentas, el que habla es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después de esto regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dijo la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme. Si ustedes me dan la respuesta, yo les daría con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos a otros. Si respondes que Dios lo envió, va a decir: entonces, ¿por qué no lo creen? Y como vamos a decir que lo enviaron los hombres. Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan hablaba verdaderamente de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice en este capítulo, en este versículo, acuérdense siempre de lo que estamos estudiando anteriormente. ¿Qué estudiamos la semana pasada?
entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Jesús entra al templo, entra reinante, significa que entra a tu corazón. Ya terminaste 40 días donde ayunaste, donde oraste, donde diste limosna, lo sellas con el Domingo de Ramos. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que sea Él quien reine en tu vida y en tu corazón. Y te vas a desprender de todo aquello que te impide acercarte a Dios, eso que te cuesta, que te impide, y tú sabes qué es. Y esto es lo que va a ir eliminando ahora. Entonces, Jesús entra el lunes al templo. Nosotros ya sabemos, ya celebramos la Semana Santa la semana pasada. Ya sabemos lo que celebramos el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo. Eso ya lo sabemos siempre. Pero ¿qué pasa con el lunes, el martes y el miércoles santo? Pues bueno, el lunes santo Jesús llega al templo y los escribas, los fariseos, los sacerdotes lo van a empezar a ¿qué? A interrogar, lo que estamos viendo ahorita. ¿Quién te dio esa autoridad para hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué significa? Teológicamente los estudiosos de la Biblia enseñan esto. Los judíos, cuando tú llevabas la oveja que ibas a sacrificar, ellos la tenían que checar cuidadosamente. Y esto tardaba 3 días, cuidadosamente, a checar la oveja que se iba a sacrificar en el día de la Pascua. Este es el primer día de Jesús. Lo están checando, lo están interrogando. Conforme vayamos leyendo la Biblia, vamos a llegar al tercer día, cuando le dicen, lo entrega Judas y dice, vamos a entregarlo. Y lo arrestan. ¿Qué es lo que hacen con Jesús? Lo amarran de las manos y se lo llevan a Caifás, a Anás y Caifás, para que les haga el juicio. ¿Por qué lo amarran de las manos? Porque de la misma manera la oveja que era elegida, así la tomaban, la ataban y la llevaban a donde le iban a sacrificar. Entonces, teológicamente nos enseña que lo están estudiando, están buscando el momento, están buscando si es el adecuado para la crucifixión. Lógicamente ellos no saben que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ven a Jesús, un hombre común y corriente, como desgraciadamente en la actualidad mucha gente lo ve. Pero vayamos más allá. ¿Qué más nos enseña en la actualidad esta escritura? De un lado está Jesucristo nuestro Señor, y del otro lado la iglesia que protesta, la iglesia protestante que protesta contra Cristo. No es que les doliera lo que Jesús había hecho con las mesas y todo eso, lo que les dolía era lo que Jesús estaba enseñando, la doctrina que Jesús enseñaba, que no iba de acuerdo con la doctrina que ellos enseñaban. Se encuentran fariseos. Los fariseos tienen una doctrina diferente a la de Jesús. Los fariseos enseñaban que se tenían que cumplir todos los mandamientos al pie de la letra, pero ellos no lo cumplían. Lo mismo que pasa con pastores en este momento, en este tiempo, que obligan a sus discípulos a someterse a los mandamientos cuando ni ellos lo saben cumplir. Estaban los sacerdotes que se encargaban del templo, pero eso ni fu ni fa, a ellos no les importaba las escrituras. A ellos lo que les importaba que Jesús no lo desacomodara de ahí. ¿Por qué? Porque recibían dinero, porque tenían lujos, porque podían abusar de las mujeres, porque abusaban del pueblo, porque hacían lo que les pegaba la gana. Y sabían que si Jesús, el pueblo lo elegía rey, iba a haber un pleito entre Roma y podían destruir el templo que usaban ellos para vivir.
como en la actualidad pasa, cuántos pastores viven del pueblo, engañándoles con el mentado diezmo. Y estaban los escribas, y cada uno tenía una doctrina diferente en contra de Jesús. Lo mismo que pasa al día de hoy. Quieren sacar a Jesús del mundo. Sabía que a Jesús lo seguía mucha multitud, mucha gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A sacar a Jesús de los corazones de esa gente. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Engañando a la gente. ¿Por qué me voy hasta este extremo? Porque la Iglesia Católica no es un templo humano de piedras como lo de los hermanos protestantes, que yo puedo agarrar un taller mecánico y lo formo y lo hago, le pongo sillas y le pongo un nombre y lo hago iglesia según yo, y predico lo que me da mi gana y cobro por predicar ahí, y crea lo que mucha gente va a ir, porque desde el Antiguo Testamento los mismos dentro de la iglesia buscaban a los hombres en vez de buscar a Dios. Pero la Iglesia Católica no es un templo de hombres, es un cuerpo. Y la doctrina de Cristo no les gusta a los protestantes. Miren, vayamos a Efesios primeramente. Voy a hacer trabajar. Efesios capítulo 4. Efesios 4:4. Jesús viene y predica y le dice a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, bueno, unos dicen que eres profeta, otros que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús lo felicita. Bienaventurado tú, Pedro, porque lo que acaba de decir no te lo dijo ni hombre, ni carne, ni sangre, sino Dios que está en el templo, que está en el cielo, perdón. Dios que está en el cielo fue el que te lo dijo. En la lectura que leyeron ahorita, ¿quién te da autoridad? Le preguntaron. ¿Quién te da la autoridad? Contesten ustedes primero. ¿Quién autorizó a Juan para que bautizara? Ellos saben que Dios. Y aquí Jesús le dice a Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque Dios, mi Padre, te lo ha dicho a ti, para que me presentes al mundo. Y ahora yo te presento al mundo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Punto. Esa es doctrina de Cristo. Edificar una iglesia, pero allá afuera ahorita, en este tiempo, hay fariseos hipócritas, hay saduceos, hay escribas y hay falsos sacerdotes allá afuera diciendo que Cristo no fundó una iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 habla, Señor. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. ¿Alguien tiene una diferente que ella? Todos tienen igual. Okay. Jesús dice, Efesios 4:4, una sola doctrina, un solo cuerpo que es la iglesia. Ahorita vamos a ver la iglesia. En el tuyo dice cuerpo, ¿verdad? Un solo cuerpo, una sola doctrina, una sola fe, un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué allá afuera les enseñan que Jesús no fundó ninguna iglesia? En la tuya dice un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Colosenses 1:18. ¿Qué es el cuerpo? Para que veas que desde aquel tiempo hasta ahorita se siga queriendo sacar a Jesús de los corazones de los católicos.
del pueblo de Dios y les meten doctrinas falsas, y desgraciadamente la gente que no estudia cae con estos falsos pastores y se los llevan de la Santa Iglesia. Colosenses 1:18, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. El cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu, un solo Dios. Aquí no hay que, yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy nada. Aquí solamente hay una iglesia, esa se llama católica. Se llama católica porque significa universal, y Cristo es universal. El otro día venía un pastor, una amiga mía que trabaja ahí en la compañía donde yo trabajo, me decía, estábamos hablando de la iglesia precisamente, dijo, pues yo creo en la iglesia evangelista, es la única que Dios fundó. ¿Por qué dices tú eso? Yo te demuestro con la Biblia que estás completamente equivocada. Me dijo, mi papá es pastor. Bueno, cuando venga tu papá, llévalo a la casa. Nos tomamos un café y platicamos de la palabra de Dios. Llegó el sábado que iba a venir, no vino. El lunes que hablé con ella, ¿qué pasó? Te estuve esperando. Dijo, lo que pasa es que papá vino, su papá vivía en Reynosa, ya murió. Dice, mi papá vino y lo llevé a la iglesia donde yo me reúno y no le pareció lo que ahí hay. ¿Por qué no le pareció si son evangelistas igual que él? Porque están divididos. Jesús es la común unión, el diablo es la división. Por eso lo quieren sacar del templo, por eso quieren sacarlo de los corazones. Es un solo cuerpo, una sola doctrina. Jesús dijo, vayan y perdonen los pecados. Y allá hay falsos profetas que dicen, los hombres no pueden perdonar pecados. Entonces Jesús es un mentiroso. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el que come y beba tiene vida y vida en abundancia. Y allá dice, no, es un símbolo. Entonces Jesús es un mentiroso. Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allá salió un tonto que dijo, no, bauticemos en el nombre de Cristo. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A Cristo o al hombre? Es el trabajo de Satanás. Dentro de la misma iglesia, usa gente para sacarlos a Cristo de nuestros corazones. Viene desde el principio, desde que Dios liberó al pueblo de Egipto. Vayamos con Moisés, en el libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, del 1 al 5. Desde ahí, y compare lo que se dice ahorita en la iglesia, lo que dicen en contra de la iglesia católica, compare con lo que va a leer. Números, capítulo 16, versículo del 1 al 5. Habla, Señor. Un levita descendiente de Coat, llamado Core, hijo de Isar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab y On. ¿Puedes ayudar, hija? Dale. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Un levita descendiente de Coat, llamado Coré, hijo de Isar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. A ellos se le reunieron otros 250 israelitas,
hombres de autoridad, en el pueblo que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién está consagrado, y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas a aquel a quien él escoja. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se parece a lo que pasa en la Iglesia Católica? ¿Cuál fue el problema? ¿Y ustedes qué? Ya basta de privilegios. ¿A poco nomás ustedes? ¿A poco nomás el Papa y los obispos pueden predicar la palabra de Dios? ¿Quién los puso? Ustedes. Todos somos santos. Todos pertenecemos al grupo. No es así. Ellos dicen: todos somos sacerdotes. No, Señor. Hay sacerdotes ministeriales, los que ofrecen a Dios el sacrificio, y hay sacerdotes comunes, como tú y como yo, pero son diferentes sacerdotes. ¿Quién les da el privilegio a ustedes? Lo mismo que dijo Martín Lutero: basta ya, basta ya. Dentro de la misma iglesia, y se han salido cuántos sacerdotes. Y ese señor que está en Florida, que no sé cómo se llama, que era sacerdote y se casó con una mujer, predicaba la palabra de Dios. La iglesia le prestó televisión, le prestó radio, la gente lo conoció porque la iglesia le proveía las herramientas para predicar. El último día de su predicación todavía decía, honrando a la Iglesia Católica, ya después de que tomó la decisión de salirse, ahora hasta libros hace, hablando pestes de la iglesia. Pero el día de mañana va a rendir cuentas. Me decía un pastor: ven a mi iglesia, va a venir un ex sacerdote, te conviene. No les voy a platicar toda la historia porque es larga. Y me lo presentó en la radio. Es que yo era sacerdote antes. Bueno, yo desde niño, dice, me enamoré del sacerdocio. Veía cómo llegaban los sacerdotes ahí a mi casa, a mi pueblo, con unas cadenas, unos anillos. Uy, yo siempre dije, yo quiero ser como ellos. Y yo tenía un padrino que era muy influyente ahí en el pueblo y me metió ahí a la iglesia y empecé a estudiar sacerdocio y crecí, y mi padrino me mandó a Roma, y allá en Roma me metió a las mejores escuelas de teología y estudié ahí. Y allá en Roma movió sus influencias y me dieron una iglesia. Pero me di cuenta que todo era falso, que ni era el cuerpo ni era la sangre. Y me salí y renuncié, dice, ¿cuántos tipos de sacerdotes hay? Digo, hay 3 tipos de sacerdotes. Dijo, no, hay uno. Digo, no, hay 3. El común, como todos nosotros. El ministerial, el que desde el corazón nace y renuncia a las mujeres, y renuncia a las riquezas, y renuncia al padre y a la madre, y renuncia a toda su vida por dedicarle la vida a Dios. Y si el tercero, los hipócritas como tú, que se enamoran del maldito dinero. Tú no te enamoraste de Dios, te enamoraste de los anillos y de las cadenas. Pero no deja de ser sacerdote. Y el día de mañana, ¿qué? Cuando estés en la presencia de Dios y te diga, ¿y la iglesia que te di? ¿Qué hiciste con la gente que te di? Ahí se te va a caer tu sonrisa. Me cortaron el programa. Que estaba tan emocionante, pero bueno, no les gusta. Son rateros.
Y ese es el problema que tienen contra la Iglesia Católica. ¿Por qué solamente ustedes? ¿Por qué solamente? Un día vamos a estudiar las apariciones de la Virgen María y se van a dar cuenta que la Virgen María no vino aquí nomás por casualidad. La Virgen de Fátima en el año 1917, cuando se aparece, en el año 1890, cuando los presidentes del mundo, que vamos a hablar de eso mejor. Acuérdenme de ver eso. Pero es que la gente se pone en contra dentro de la misma iglesia, pero Dios, dentro de la iglesia de Cristo no había uno que lo entregó. ¿Quién era? Judas. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Dejó de ser sacerdote? No, sigue siendo sacerdote, tiene que rendir cuentas ante Dios. Pero, ¿por qué Dios permite que pase dentro de esto de la iglesia? Para que entienda una cosa la gente. El hombre no va a poder cambiar lo que Dios ya tiene en su mente. Si Él dijo que la iglesia va a permanecer y la iglesia es la fuente de salvación, la iglesia es fuente de salvación y nada la va a tumbar. Ni los malos sacerdotes, ni los malos papas, ni los malos obispos, ni los malos laicos. Otra lectura, mire, para que vea, ahorita hablamos de lo que hablaba de la Virgen. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos... vayamos ahí mismo en la lectura esta. ¿Qué es lo que va a pasar con todas aquellas personas que se ponen en contra de Dios? Ahí mismo en el versículo 16, pero en el versículo 24 más o menos, hasta el 31, a ver qué nos dice lo que va a pasar con todos aquellos que están en contra de la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Díganle a la comunidad que se aleje de las tiendas de Coré, Datán y Abirón. Moisés fue entonces donde Datán y Abirón. Los ancianos de Israel lo siguieron. Se dirigió a la comunidad: apártense de las tiendas de esos hombres perversos. No toquen nada de lo que les pertenece, porque si no van a morir debido a sus pecados. Se apartaron entonces de las tiendas de Coré, Datán y Abirón. Mientras tanto, Datán y Abirón habían salido a la entrada de su tienda junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Moisés dijo: ahora sabrán que Yahvé me envió para que realice todos esos prodigios y que eso no viene de mí. Si esos hombres mueren de muerte natural y corren la misma suerte que cualquiera, es señal de que Yahvé no me envió. Pero si Yahvé hace un milagro, si la tierra se abre en un gran tramo para tragárselos junto con todo lo que tienen, si descienden vivos al lugar de los muertos, entonces sabrán que esos hombres despreciaron a Yahvé. Aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies. Se abrió una garganta y se los tragó con todo y su familia. A todos los hombres de la banda de Coré, junto con todo lo que les pertenecía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se los tragó la tierra, fueron dadas al infierno. ¿Por qué? Por separar la iglesia de Cristo, por querer separar la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Esa fue la primera. La segunda no la vamos a leer por el tiempo, pero está en el libro de Reyes. Cuando Salomón muere, su hijo se queda con el reino. Jeroboam y Roboam, todos casi tienen el mismo nombre. Roboam empieza a gobernar, pero es mal aconsejado. ¿Y qué pasó? Se dividió nuevamente la iglesia de Dios. ¿Pero qué pasó? Se quedó Judá con Roboam, Roboam con Judá, y las otras 11 tribus se fueron con Jeroboam. Separaron la iglesia de Dios. Roboam en el templo, y Jeroboam puso sus templos allá afuera y puso sus sacerdotes. ¿Dónde están las 11 tribus? Desaparecieron. Las destruyó Dios. Nomás quedó la de Judá. Van 2 al infierno. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que separaron la iglesia de Cristo.
Porque si Dios no tuvo misericordia de aquellos, que tenga misericordia de ellos. Nos cuesta a nosotros, nuestro trabajo es orar por nuestros hermanos, por los que se fueron, para que recapaciten y para que regresen a la presencia de Dios, a la verdadera iglesia de Dios. Y ahí lo que significa y lo que quiere decir Dios en esos versículos de Marcos. Ahora sí vayamos a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Después, antes del rey David y todo esto, ¿por qué eligieron reyes? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá, para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que lo gobernaran, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que ya no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Palabra de Dios. Gloria al Señor. No te rechazan a ti, dice Dios, me rechazan a mí. En la actualidad, Martín Lutero: ya no queremos más sacerdotes. Y la gente se fue con él. Estaba escrito también, Lucas capítulo 10, versículo 16, 15, 16 creo, versículo 16. Lucas capítulo 10, 16. Así como Dios le dijo a Samuel: no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Así Jesucristo también le dijo a sus sacerdotes lo mismo. Lucas capítulo 10, versículo 16, habla, Señor. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. ¿Te das cuenta que a mí hasta el sueño se me quitó? Y esto lo tienen que aprender ustedes, pero no solamente se lo tienen que quedar, tienen que empezar a tener el valor a predicar. Ahorita vamos a ver eso también, porque así como el regaño es para aquellos, también va a haber para ustedes. Entonces, Dios va a agarrar pareja a los suyos y a los que se le fueron, y no porque se le fueron ya no son de él, los va a traer para acá. Dijo Jesús: también tengo otro rebaño allá y hay que traerlo para acá, pero ese trabajo les corresponde a mí y a ustedes y a los que están escuchando. Y Dios les advirtió, miren, les advirtió ahí en el 1 Samuel capítulo 1, perdón, capítulo de Samuel, primera carta de Samuel capítulo 8, versículos del 12 al 14, les advirtió del 11 al 14 lo que iba a pasar, pero siguieron con sus terquedades y sus necedades. 1 Samuel capítulo 8, versículo del 11 al 14, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y les dijo: miren cómo mandarán al rey que reinará sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de 1000 y jefes de 50. Los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus carros, y tomará a las hijas de ustedes, que sean sus perfumistas, sus cocineras, a sus panaderas. Tomarán lo mejor de los campos, de las viñas, y
y de los olivares de ustedes, y se lo darán a sus servidores. Amén. Dale el otro versículo, hija. Ok. Ahí voy. Cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva, para dárselos a sus eunucos y a sus servidores. Palabra de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. He ahí, se los advirtió. El pueblo de Israel dijo, no nos importa, así le seguimos. Y ahora nosotros tenemos presidentes que hacen con nosotros lo que quieran. No miren la frontera cómo está. Gente huyendo, dejando casas, pueblos solos, pueblos vacíos. ¿Por qué? Porque nos están robando. Querían reyes, órale, ahí están los reyes. No querían la ayuda de Dios. Ah, ahora sí. Ahora Dios es el malo. No. Tomaron la decisión de elegir reyes y gobernantes y presidentes, bueno, pues ahora a someterse a ellos o a cambiar el pensamiento y acercarse a Dios. Y dejaron la iglesia de Dios por seguir a hombres llamados pastores que les van a cobrar el diezmo. ¿Se cumple? Quíteles el diezmo y verá cómo desaparecen los pastores. No van a trabajar gratis. ¿Que hay pastores buenos? Sí los hay. Bendito sea Dios. Y esos pastores buenos, cuando buscan la verdad y encuentran la verdad, se convierten en católicos para siempre. Pero dejémoslos a ellos un ratito en paz. Y ahora vamos a ver qué nos dicen nosotros los católicos. Capítulo 12, versículos, Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Ahora nos habla también a nosotros. Vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar para aprender el día de hoy. Marcos capítulo 12, empezamos el capítulo, ahora un capítulo nuevo. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en... ¿Este es San Marcos capítulo 12? ¿Sí? Oh, no, es Mateo, sorry. Y aquí ya dice sí. No es San Marcos. Estoy durmiendo yo también. San Marcos capítulo 12, versículo del 1 al 12. Habla el Señor. Que tu siervo escucha. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Ahora sí. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un larga y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero, y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero, la viña será para él. Matémoslos y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá,
matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice? La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio. Esta es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué les metió eso de la piedra que los constructores de Salmo 118, versículo 12 al 14? Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Y como soy curioso, quiero ver por qué. Salmo capítulo 118, Salmo 118, versículo del 12 al 14. Si no es que del 11, vamos a ver. Para que vean por qué Dios, por qué mi Señor. ¿Del cuánto? Vamos a ver del 11 al 14. ¿Por qué metió mi Padre Celestial esto de la piedrita? Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Nadie dijo amén. Amén. Me rodearon por todos los lados, pero el nombre del Señor las derrotó. Me rodearon con avispas, pero su furia se apagó con fuego de espinos. En el nombre del Señor les derrotó. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino y me ayudó. Y cuanto al Señor que me da fuerza, Él es mi Salvador. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo han empujado, a la Iglesia Católica la han empujado, pero no la van a tumbar. Versículo 22 ahí. 22. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Señor, como la Biblia te va, es un ir y venir. Y esta que vamos a ver ahorita no tiene que ver nada con lo que estamos estudiando, pero si un día le preguntan a usted, ¿por qué ustedes ahí están rezando Ave María, Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia? ¿Por qué están repite y repite como loros? Ahí mismo, versículo 1 en adelante. Versículo 1, 2 y 3. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. Y si le sigues es puro eterno, 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 eterno. Ay, ¿por qué se repiten y repiten? Porque la Biblia así nos enseña. No sea tarugo. Dígale a su pastor que le enseñe, que lo eduque. Estudie Biblia, porque si no, se lo lleva el lobo. ¿Por qué hablamos de la parábola? Porque para entender esa parábola, veamos otra parábola. Está en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 18. Ya lo dio como con cara con hambre. Pero hoy vamos a ayunar, creo. Marcos capítulo 25, Mateo. Ya ve que están ahí. Mateo 25, del 14 al 18. Vamos a ver otra parábola para poder entender la otra parábola y a ver qué Dios nos quiere enseñar. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Parábola de los talentos. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2
y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió un cabo de un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la similitud entre las parábolas? Primeramente, el reino de los cielos es parecido a, y él explica. Este y aquella están igualitas. Aquí habla de los talentos. ¿Qué son los talentos? Las facultades, los dones, las virtudes que Dios te da. ¿Para qué? Para que pongas a cabo lo que Él te ha encomendado. No viniste a estar dormido todo el día nada más, a ver cómo se acaba el tiempo, o a estar metido en un teléfono todo el tiempo. Hay cosas más importantes que esas. ¿A qué viniste? ¿No más a hacer dinero? Qué aburrido, ¿no? A comprar casas, a comprar todos lujos. No, es más que eso. Acuérdense del rico de Mateo, que decía, ¿cómo me puedo hacer del reino de los cielos? ¿Cómo puedo? Los talentos son facultades que Dios le ha proveído a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Ahorita aquel muchacho de Willy, tratando de leer, ¿y cuántos de ustedes leen perfectamente? Y en vez de incorporarse a la iglesia y ser lectores, no quieren leer. ¿Cuántas personas tienen una bonita voz para cantar y prefieren cantarle al mundo porque ahí hay dinero? Y así sucesivamente, virtudes y talentos que Dios ha puesto para el crecimiento y lo pongan en práctica, donde en la casa de Dios. En la primera parábola ciertamente habla de la iglesia, habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero también le habla a los del Nuevo Testamento, como ese del que hablábamos ahorita. Se le dieron 5 talentos, ¿y qué hizo con ellos? Los tiró a la basura, los perdió. ¿Qué va a hacer el día de mañana que le reclamen a él? ¿Cuántos sacerdotes están preocupados solamente por el edificio? ¿Y cómo vamos a pagar la luz? Y muchos dicen, pues si no dan limosna, ¿cómo vamos a poner la luz, el aire acondicionado? Si a muchos no les va a gustar, ¿qué importa el maldito aire acondicionado? El que quiera aprender, aunque esté haciendo frío, se va a poner una cobija, se va a poner a leer, a oír. Si en realidad le interesa, si no le interesa, aunque le pongas aire acondicionado y le des café, no va. El que va a buscar a Dios, así esté en la intemperie. Pero están preocupados por el edificio. Jesús les dijo, una vez le dijeron los apóstoles en Mateo 24:1, le dicen, Señor, ¿ya viste el edificio? ¿Qué? Mostrándole el templo. Está hermoso, está precioso. Dijo Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Lo mismo, al rato se cae la iglesia de Guadalupe, al rato se cae la iglesia de San Pedro, al rato se cae la iglesia de San José, van a desaparecer. El verdadero templo que le importa a Dios es el templo tuyo y el mío. ¿Qué estás haciendo tú como sacerdote? Vas y los invitas, Padre, venga a predicar acá, al retiro. No tengo tiempo, nunca tienen tiempo. No todos, hay unos que sí. Y yo los admiro y me quito el sombrero con ellos. Porque hay unos que tienen el edificio bien cuidado, tienen las oficinas bien cuidadas y tienen a sus discípulos bien cuidados y organizados. El católico ahorita, bendito sea Dios, ya está despertando. Ya no somos de un sermón de 5 minutos a decir lo que me da mi gana. No. Ahora el católico quiere saber qué dijo la Escritura, qué me enseña a mí. Ese es el primer talento para ellos. Pero también a usted y a mí nos ha dado talentos. ¿Qué has hecho con los talentos? Estás aprendiendo, ya teníamos aquí caminando varios tiempos. ¿Estás enseñando a la gente allá afuera? En realidad, los videos que estamos subiendo, ¿los estás viendo y los estás estudiando? ¿O es tiempo perdido de nosotros para subirlo? Son herramientas que ustedes tienen que usar para que se les quede la palabra aquí y aquí. Y el día de mañana que alguien le venga y le diga una mentira, usted sepa cómo defenderse.
El día de mañana usted va a rendir sus talentos, pero también toca a la familia, como papá. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Con esos talentos que te di. ¿Los educas como con Dios? ¿O les das cerveza, alcohol, droga y te importa un comino? ¿O eres de los que te quedas dormido, ni tú vas a la misa ni llevas a tus hijos? ¿Vas a rendir cuentas por esos talentos? ¿Qué hiciste de tu matrimonio? ¿Qué hiciste de la mujer que te di? ¿Qué hiciste del marido que te di? ¿Qué hiciste del cuerpo que te di? Sigues comiendo, comiendo y comiendo hasta reventar. Sigues bebiendo y bebiendo hasta reventar. ¿Qué hiciste con la mujer que te mandé a ti? A ver, tu mujer, ¿qué hiciste con tu mejor amiga cuando salió embarazada y yo te la envié a ti para que la aconsejaras? Ella te dijo, estoy embarazada, tengo miedo y mi mamá me va a pegar, me va a regañar. ¿Qué consejo le diste? Abórtalo. Es más, yo te acompaño, vayamos juntos y descuarticemos a tu hijo, matémoslo juntos. Yo te apoyo, amiga, vamos. ¿Qué hiciste con ese talento? La vida de ese niño estaba en tus manos. ¿Y qué hiciste con el talento? Lo usaste en contra de la voluntad de Dios. Y así usted puede seguir y seguir y seguir. Yo les dije que Dios nos iba a hablar fuerte. Y hasta el sueño me quitó. El tiempo, hijos, e hijas, que son más hijas porque los hijos ahora dónde están. Hijas, el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. No se enfoque en este mundo. Mire, hace cuántos años tenía un cuerpo de Barbie y ahora lo tiene de Barney. No, el tiempo pasa. El tiempo pasa. ¿Qué está haciendo con sus hijos? Bendito sea Dios que allá tenemos un salón para niños. Y bendito sea Dios que están creciendo. Pero el día de mañana a usted le va a tocar dar clases allá. Prepárese, aprenda, estudie y ponga en práctica los talentos que nuestro Señor nos ha enseñado, para que el día que Él venga nos haya bien preparados, para que el día que usted muera, que Dios venga por usted a llevarlo al cielo y diga, ¿qué estabas haciendo, hijo? Estaba predicando la palabra del Señor. Bienaventurado tú, mi niño, pásele a la mesa que está servida para usted. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen nos cubra a ustedes, a nosotros, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares del pueblo de Dios. Dice, amén. Amén. Señor, más fuerte. Amén. 3 veces. Amén. Amén. Y amén. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy revergulle en la mente y en el corazón. Y si estamos equivocados con la palabra de Dios, déjenos su comentario, pero si va a comentar con palabra de Dios, si va a comentar lamentar, madre, mejor ni pierda el tiempo porque ni lo vamos a leer. El detalle es que queremos crecer y si nosotros estamos en un error, sáquenos del error. Pero si usted está en el error, hermano y hermana, siga buscando la verdad y yo le apuesto lo que usted quiera, que el día de mañana va a estar en la presencia de Dios. ¿En dónde? En la única iglesia que Dios fundó, la Iglesia Católica. Nuevamente, que la gracia del Padre, el amor del Hijo, los acompañe siempre. Amén. Amén. Casos.